Durante 18 años, desde que tenía 21 años, el miedo dominó mi vida. De esta manera inicia la historia que se nos cuenta en el libro De las tinieblas a la luz, de un hombre que logró dominar el miedo y logró recuperar su vida. Y con esta frase me gustaría dar la bienvenida a mi canal Llegamos a Creer, un canal que está dedicada al estudio de los 12 pasos. Había sido, continúa diciéndonos este hombre, durante mi adolescencia, un incansable viajero, y no recordaba nunca antes haber sentido ninguna clase de miedo. Durante la universidad salía con muchas chicas y asistía a muchos bailes, galas y cenas. Y de repente todo esto cambió. Me sobrevino un ataque de nervios devastador. Pasé 3 meses en la cama y 3 más durante los que podía pasar breves periodos levantado y el resto del tiempo tumbado en la cama. Las visitas de mis amigos que duraban más de media hora me dejaban exhausto. Me hice un detenido reconocimiento médico en uno de los mejores hospitales del país y no descubrieron nada. Entonces escuché por primera vez la frase que iba a llegar a odiar. No hay nada orgánicamente mal. No lograba salir de casa. En cuanto intentaba salir, el miedo me paralizaba. Pero si me quedaba en casa, el miedo desaparecía. A causa de los nervios, sufrí de dolores severos de cabeza que llegaban hasta la nuca, y durante los años siguientes, aunque la depresión continuaba y el miedo me perseguía, descubrí en el alcohol una clase de muleta que por un lado me animaba a buscar tener una vida normal y por el otro, cuando esa vida falsa del alcohol terminaba, me hundía todavía más. Así pasé muchos años. Entonces, un día, cuando me sentí completamente perdido y después de pensar en el suicidio, un amigo mío, quien me había dado alojamiento por un tiempo, me habló de un hombre, un tal Dr. Bob le llamaban, y un grupo de personas que parecía tener algo que me ayudaría a recuperarme del alcohol. Recuerdo que por entonces solo podía decidir ya entre 2 cosas. Una, ir al norte a los bosques de pinos y pegarme un tiro. O la otra, ir al sur con la lejana esperanza de que un grupo de personas extrañas pudieran ayudarme a resolver mi problema con la bebida. Aún después de conocer el programa de recuperación y después de recuperarme del alcohol, viví un último encuentro con el terror de la enfermedad. Al encontrarme en una casa desconocida, lejos de mi casa que tanta confianza me proporcionaba, el temor apareció como nunca antes había aparecido, y al encerrarme en mi cuarto, un cuarto que no era el mío, este comenzó a dar vueltas y sentí como la confusión, el pánico y el caos se apoderaban de mí. Descubrí que solo tenía 2 opciones: volver a beber, lo que para mí significaba la muerte, o por qué no probar con la oración, esa oración de la que tanto me habían estado hablando. Me puse de rodillas y dije: Dios mío, desde hace 18 años he estado intentando resolver este problema sin conseguirlo. Te ruego me dejes ponerlo en tus manos. Me sobrevino una tremenda sensación de paz y me sentí infundido de una fortaleza serena. Me tumbé en la cama y dormí como un niño. 1 hora más tarde me desperté en un mundo nuevo. Nada había cambiado y no obstante, todo había cambiado. Y esta es la experiencia de este hombre. La podemos leer en el libro De las tinieblas a la luz. Y en esta historia podemos observar una extraña clase de condición que es la que vamos a hablar precisamente el día de hoy y que son los padecimientos psicosomáticos. Padecimientos físicos que afectan gravemente la vida de una persona, como afectaron la experiencia o la vida de nuestro hombre, pero que orgánicamente no hay nada mal en nuestro cuerpo. Él menciona, nuestro hombre,
haber vivido 18 años con un miedo que lo paralizaba. Quizá ustedes se puedan imaginar 18 años viviendo con este miedo y estos síntomas psicosomáticos. Y un miedo, dice él, que había aparecido de repente y que le provocaba una alergia en el cuerpo, un ataque de nervios que se presentaba, según él, con toda clase de dolores. Así que quienes hemos vivido una condición parecida a esta, ya podrán encontrar cierta coincidencia entre su vida de este hombre y nuestro propio historial. Así que el día de hoy vamos a tratar estos temas y vamos a ver un poquito acerca de lo que la literatura de los 12 pasos nos hablan acerca de esta condición de enfermedad psicosomática. Y me gustaría empezar enumerando algunos trastornos psicosomáticos que son de los más comunes entre una larga lista de padecimientos que seguramente sorprenderá más de alguno. Empecemos, por ejemplo, con la hipertensión, las taquicardias, migrañas, el asma bronquial, las alergias, el síndrome de colon irritable, colitis ulcerosa, los tics, los temblores, lumbalgias, contracturas, psoriasis, trastornos sexuales. También podemos mencionar síntomas como son los desmayos, la pérdida de la conciencia, la parálisis o la pérdida repentina de alguna función sensorial, como puede ser el caso de la ceguera, la sordera, el habla, etc. Todos estos padecimientos se consideran psicosomáticos siempre que se pueda comprobar a través de la medicina que su aparición no se debe a ninguna causa médica. Así que si se descartan las causas médicas y el dolor continúa, bien podría tratarse de un dolor o un padecimiento psicosomático. Y quizá de entre estos padecimientos que les he mencionado haya alguno que les haya podido llamar la atención. Entonces vamos a continuar. Mientras tanto, trate de pensar en ese síntoma que le ha llamado la atención. Y es un hecho comprobado, así lo dicen las estadísticas, que la mayoría de las consultas a médicos por parte de la población tienen que ver directamente con estos padecimientos. El Centro de Psicología TAP, Tratamiento Avanzado Psicológico de Madrid, en su página de internet sobre estos padecimientos psicosomáticos, nos señala que según los estudios que se han realizado en España, se ha podido encontrar que 14 síntomas físicos como es el dolor articular, el dolor de cabeza o el dolor abdominal, los mareos, el insomnio, las palpitaciones, el dolor torácico, las náuseas, vómitos, la dificultad respiratoria, la dificultad al comer, la diarrea, el cansancio, las menstruaciones dolorosas, las molestias durante el coito, en este caso en las mujeres, y quizá la disfunción eréctil en los hombres, ocupan casi la mitad de todas las consultas realizadas en hospitales. ¿Qué significa esto? Que la mitad de las personas que acuden diariamente por atención médica lo hacen por padecimientos que son psicosomáticos y que no tienen una causa orgánica, es decir, que no tienen ninguna evidencia de que haya o exista alguna enfermedad corporal. Más del 50% de las consultas a médicos diariamente. Entonces estamos hablando de un tema muy, muy grande y muy recurrente. Y si recurrimos al DSM, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, usado por la Asociación Americana de Psiquiatría y que es el principal manual de consulta ante la aparición de estos síntomas, en el año de 1980, por primera vez, introduce el término de trastornos somatomorfos para referirse, fíjense, a síntomas físicos que sugieren una alteración somática para la que no existen hallazgos orgánicos demostrables o mecanismos fisiológicos conocidos, y en la que dice hay pruebas positivas o presunciones firmes de que los síntomas se encuentran ligados a factores o conflictos psicológicos. A factores o conflictos psicológicos, dice. Además,
Agrega el DSM que estos trastornos no pueden explicarse por ninguna enfermedad médica, ni tampoco por los efectos directos de tóxicos o por otros trastornos mentales. El DSM es el manual con el que se diagnostican casi todas las enfermedades de origen psicológico y es muy recurrente tanto en psicología como en psiquiatría, ¿verdad? Llama la atención que a esta enfermedad mental y emocional se le denomina trastorno mental. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero vamos a seguir. Dice que en 1769 un médico escocés llamado William Cullen denomina neurosis lo que para él, precisamente, como refiere el DSM, para él es un conflicto nervioso en el que la persona presenta mucha dificultad para adaptarse a diferentes situaciones de la vida, así como presenta también una variada inestabilidad emocional. Dificultad para adaptarse y una inestabilidad emocional, dice William Cullen, es lo que descubren los pacientes que padecen de neurosis y a la que él califica como neurosis. Pero sobre todo le da el nombre de neurosis porque a pesar de que él se da cuenta de que existe una enfermedad o un trastorno en el individuo, dice que no puede encontrar ninguna causa orgánica o física que comprobable que pueda referirse a esta enfermedad. Así que en un principio, y esto es muy sorprendente, toda persona que padecía de síntomas psicosomáticos era denominada como una persona que padecía de neurosis, ¿verdad? Es muy sorprendente porque para esos tiempos una persona que tuviera graves padecimientos como son los psicosomáticos y que no se le encontrara ninguna enfermedad, pues podía ser catalogado de una cuestión sorprendente, ¿verdad? O increíble. Y si buscamos el origen de estos padecimientos que estamos hablando dentro de las diferentes corrientes psicológicas, nosotros vamos a poder encontrar principalmente al psicoanálisis, quienes sitúan el nacimiento de este problema en la edad infantil. Es decir, que el psicoanálisis se remonta hasta la edad infantil para rastrear el nacimiento de estos padecimientos psicosomáticos. Y nos dice que estos padecimientos están provocados por deseos insatisfechos, deseos que el infante, por alguna u otra razón, a causa de verse enfrentado a alguna autoridad, como es el caso de los padres o algún adulto, este infante se ha visto obligado a reprimir deseos que el infante ha reprimido. Y la represión, de la represión nace una energía y esta energía se convierte ya a una edad adulta en un síntoma físico. Es decir, que lo que el infante reprimió en una primera instancia, después va a retornar a la vida adulta como en un síntoma físico. Y esta interpretación puede ser comparable a la interpretación ofrecida por Neuróticos Anónimos en el libro de la etiología de la salud mental y emocional, en el que también se sitúa el origen del problema a una edad infantil, y donde se menciona precisamente la frustración como resultado de deseos insatisfechos. El psicoanálisis maneja la represión y Neuróticos Anónimos nos habla muchísimo de lo que es la frustración y que la frustración de un deseo que no ha podido realizarse, genera una insatisfacción y genera un malestar. Así que detrás de un síntoma psicosomático, nos dice tanto el psicoanálisis como Neuróticos Anónimos, se puede buscar la frustración como un factor clave, la frustración o la represión, y la energía que convierte la represión en síntoma psicosomático. Menciona también la etiología, el libro de Neuróticos Anónimos, que el placer, incluso antes del nacimiento del niño o del infante, es su único soberano, es decir, la única aspiración que ese infante tiene, por lo que cuando no se consigue aparece la frustración. Este infante no siempre puede satisfacer sus deseos, por lo que aprende muy pronto lo que es la frustración. El psicoanálisis lo llama represión a ese acto
en el cual el infante, de una manera inconsciente, se ve obligado a desistir de sus deseos, lo que veníamos comentando. El hecho de que sus deseos tengan que posponerse y en este caso tengan que reprimirse, lo que nos genera un conflicto no resuelto, ya que el deseo no se elimina sino que permanece oculto. Además, este deseo reprimido del que estamos hablando eh, vuelve a la adultez, lo que ahorita mencionábamos, por lo que genera un dolor que solo se traduce en un dolor físico. El presente se traslada hacia el pasado para reabrir un conflicto que estaba reprimido y que estaba oculto, ¿verdad? Y que no se descubre a través de la conciencia, sino solamente a través de un análisis o de un psicoanálisis, o como es el caso de Neuróticos Anónimos, a través de un inventario personal. Pero si nosotros recurrimos al capítulo 9 del mismo libro de la etiología, para poder explicar estos padecimientos psicosomáticos que el día de hoy estamos hablando, ahí se nos explica que la frustración, esa frustración que experimentamos por las cosas que no han salido como nosotros queremos, significa, dice que las cosas no se hacen a nuestra manera. Eso es lo que significa la frustración. Y que dentro del ser de la persona enferma existe un egoísmo que busca que las cosas salgan siempre a su manera. ¿Qué significa esto? Que hay algo dentro de nosotros que siempre está buscando que nuestros deseos sean satisfechos. Y si esos deseos no son satisfechos, caemos en lo que es la frustración. Además, también nos menciona este mismo libro de la etiología que cuando los deseos no son satisfechos, la persona no puede tolerar la frustración. De aquí que esta frustración se convierta ya sea en una depresión o ya sea en síntomas físicos. Y si nosotros analizamos nuestra vida o nos dedicamos a revisar el historial de la vida de las demás personas, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de las depresiones provienen de cosas que no han salido como la persona deseaba. Eh, Podemos ver una multitud de emociones o defectos de carácter que bien se podrían explicar como resultado de necesidades insatisfechas. Pongamos por ejemplo el caso del resentimiento, donde el resentimiento esconde una frustración muy grande por un daño que la persona cree que se le ha hecho en el pasado. Y por supuesto, bajo la frustración que se esconde dentro del resentimiento, se encuentra ya sea la depresión o el síntoma físico. Aunque la persona no reconozca conscientemente lo que une ambas condiciones, es decir, que la persona no se da cuenta que su resentimiento le provoca una frustración que lo lleva a la depresión. Y la depresión es muy fácil de que haga surgir un síntoma físico, ya sean los dolores de cabeza, ya sea el insomnio, temblores, gastritis, colitis, todos los padecimientos que mencionábamos al principio se encuentran por una emoción que provoca una frustración y que nos lleva a la depresión. Los defectos o las emociones negativas, ya sea la ira, la ansiedad, el miedo, la preocupación, los celos, entre otras, si se les examina detenidamente se puede encontrar que provienen de la frustración de que las cosas no se han hecho como nosotros queremos, o lo que es igual, que dentro de nosotros va a existir deseos insatisfechos. El cuarto paso de Alcohólicos Anónimos también nos lo menciona y nos da a conocer a qué clases de deseos nos referimos cuando nos dice que los deseos de sexo, los deseos de seguridad material y de emocional y de lograr un puesto eminente en la sociedad a menudo nos tiranizan. Aquí encontramos muchos deseos, el deseo de sexo, el deseo de tener una seguridad emocional, el deseo de ser una persona emocionalmente madura, y dice y de lograr un puesto eminente en la sociedad, es decir, el deseo de ser importante, de ser tomado en cuenta. Estos deseos, dice, nos tiranizan y cuando no se consiguen nos provocan muchísima frustración.
Supongamos, por ejemplo, el de seguridad material, cuando anteponemos ante todo nuestro deseo material, el afán de conseguir dinero, ¿verdad? Y cuando no se consigue o cuando se consigue y se pierde, la persona experimenta muchísima frustración y de aquí va a experimentar lo que son la depresión y a continuación los síntomas psicosomáticos. Cuando estos deseos o estos instintos que menciona el cuarto paso se salen de su función, dice que le crean grandes problemas a las personas. Dice, de hecho, casi todos los problemas que tenemos tienen su origen precisamente en que estos deseos naturales, estos instintos que todos tenemos, se han salido de su función. Este mismo cuarto paso nos otorga o tiene la función de poder descubrir en la persona cuáles han sido estos orígenes de deseos insatisfechos. Estos deseos insatisfechos y que son muy demandantes dentro de las personas se encuentran ocultos de la conciencia de la persona, es decir, se vuelven datos inconscientes. Incluso la persona puede dirigir toda su conducta a la satisfacción de estos deseos sin que él se dé cuenta. Por eso el primer paso menciona que la persona que padece esta enfermedad no tiene fuerza de voluntad para contrarrestar esta perversa enfermedad. El síntoma psicosomático constituiría así un primer indicio de la frustración y la demanda de estos deseos. Es decir, que la energía de la frustración y la demanda de querer cumplir estos deseos pues nos provoca lo que son síntomas en nuestro cuerpo. Así, si buscamos con ayuda del cuarto paso estos conflictos inconscientes, podemos descubrir mucha frustración proveniente de deseos que han sido muy demandantes a lo largo de nuestra vida y deseos que no han sido satisfechos, lo que nos ocasiona los síntomas. Entender tanto la raíz de nuestros deseos que se generaron en una etapa infantil, así como las cosas de nuestra vida actual que nos provocan mucha frustración, será nuestro primer trabajo para que nosotros podamos aliviar el día de hoy nuestros dolores psicosomáticos. Es decir, conocer mis propias frustraciones, mis propios deseos, mis propias insatisfacciones, para poder encontrar alivio a mis padecimientos psicosomáticos. Y vamos a continuar hablando de estos padecimientos. En el libro Los mitos del diván, que son notas introductorias también al psicoanálisis, en la página 203, nos habla de que no solamente se padecen los síntomas físicos, sino que estos síntomas físicos tienen un costo emocional. Es decir, que este costo emocional o este conflicto no resuelto hace que la persona se padezca una inadaptación emocional. Es decir, que los primeros deseos reprimidos de la infancia, aquellos que no se pudieron satisfacer, provocan que las personas manejen una inadaptación emocional. Esto significa que la persona neurótica se vuelve incapaz de poder sobreponerse a las emociones. Y además nos dice también que tienen un costo mental, de que no solo la persona no puede sobreponerse a las emociones, sino que se queda enganchado en ellas, lo que le genera además una gran inestabilidad y una fuerte inadaptación. Así es que esa represión de nuestra infancia, esa frustración que nosotros experimentamos, ese egoísmo que buscaba que todas las cosas salieran como nosotros queríamos y no salieron, ha hecho que la persona experimente una inadaptación, una inestabilidad y mucha insatisfacción emocional. Así que la mayoría de personas que hemos sufrido, que estamos sufriendo de dolores psicosomáticos, somos personas que nos cuesta mucho trabajo sobreponernos a casi cualquier emoción que experimentamos y terminamos seguramente atrapados por ella. Esto se debe a una inmadurez a causa de no haber podido
resolver un conflicto en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y aún el día de hoy en nuestra vida adulta. Entonces solo es necesario realizar un breve análisis de nosotros para darnos cuenta si nos cuesta sobreponernos a las emociones que sentimos el día de hoy o si por el contrario las podemos dejar ir de inmediato. Existe en esta interpretación del libro de los mitos del diván del psicoanálisis un gran parecido con el enunciado del primer paso de Alcohólicos Anónimos, por supuesto adaptado a la neurosis, en el que precisamente se pide que la persona admita su impotencia o su incapacidad ante las emociones y que esta impotencia hace de su vida algo que no se puede gobernar. Nos dice que lo único que necesitamos es admitir que nuestras emociones, el síntoma psicosomático provocado por estas emociones, hace que mi vida se vuelva ingobernable, es decir, que ya no la pueda dirigir. Yo recuerdo cuando atravesaba por fuertes estados de ansiedad, que me repetía este enunciado del primer paso de una manera obsesiva. Decía, por ejemplo, acepto que soy impotente ante la ansiedad, acepto que soy impotente ante la preocupación, acepto que soy impotente ante tal dolor psicosomático y que mi vida se había vuelto ingobernable. Esto me lo repetía yo muchas veces, quizá para darme cuenta de que yo no podía hacer frente a estas emociones. Y repetirme esta condición de una manera obsesiva, este enunciado de impotencia ante las emociones, me llevaba a sentir que ya no tenía que luchar contra la ansiedad, que ya que entre más luchaba contra la ansiedad, más mal me sentía. Fueron años de luchar contra la ansiedad, como el hombre que presentamos al principio en De las tinieblas a la luz. Son años de luchar contra emociones que nos siguen gobernando, y años de no poder dirigir nuestra vida, por lo que muchos de nosotros nos encontramos en una incapacidad. Dice que lo que yo necesitaba, en este caso me habla el primer paso, era rendirme a la emoción para después, en los demás pasos de nuestro programa, poder hacer algo con ella. Lo mismo puedo hacer con el síntoma psicosomático. Ahorita vamos a seguir hablando de eso. Yo puedo trabajar este enunciado del primer paso de nuestro programa y adaptarlo al síntoma que estoy atravesando. Y este enunciado de aceptación a mí me va a enseñar que cada vez que yo lucho contra el síntoma, mi vida se vuelve ingobernable. Es decir, que el síntoma hace que ya no pueda dirigir mi propia vida. Así que voy a necesitar tener una nueva relación con el síntoma que estoy atravesando. No solamente el del sufrimiento, el de la ansiedad y el de la preocupación o el miedo, sino que el programa me enseña a tener una nueva relación con los síntomas psicosomáticos que me están apareciendo o que he llevado viviendo durante años. Por lo que si ahorita resumimos lo que hemos hablado hasta ahorita, podemos definir dos cosas que producen los padecimientos psicosomáticos. Uno de ellos son los deseos insatisfechos junto a la frustración. Es decir, una persona que el día de hoy padece de deseos insatisfechos, también padece de frustración. Y padecer de frustración significa padecer de depresión, y esta depresión nos lleva a los síntomas psicosomáticos. Además, hay otra que también nos provocan síntomas psicosomáticos, que es nuestra incapacidad para gestionar las emociones. Esto es algo muy importante, ya que una persona que no puede controlar sus emociones, pues es una persona inestable, inmadura e insatisfecha. Entonces necesitamos poder hacer un análisis de nuestra vida y tomar nuestro tratamiento de recuperación para poder lograr gestionar nuestras emociones. Este es un primer resumen de lo que hasta ahorita venimos hablando. Además, si observamos estos padecimientos psicosomáticos, podemos encontrar que existe una relación directa entre la depresión, la ansiedad y los síntomas. Todos los que hemos sentido síntomas psicosomáticos o ataques de ansiedad o migrañas terribles o
o cualquier otro padecimiento, nos damos cuenta de que antes de que aparezca el síntoma psicosomático, también aparece la depresión, la ansiedad o incluso el miedo o la preocupación. Preocupación de que algo malo nos vaya a pasar cuando estamos experimentando ese síntoma tan terrible. En la Revista Panamericana de la Salud del 2009, en un artículo de nombre Relación entre la ansiedad, la depresión y los síntomas psicosomáticos, los autores llegaban a la conclusión de que la gravedad de los síntomas psicosomáticos correspondía con la gravedad de la depresión y la gravedad de la ansiedad. Además, sugerían los autores que cualquier tratamiento que tratara de abordar el síntoma psicosomático también necesariamente debe dar tratamiento tanto a lo que es la depresión como a la ansiedad. Es decir, no se puede tratar solamente el síntoma físico, sino que es necesario trabajar con la depresión y trabajar con la ansiedad. Se nos hace muy interesante resaltar otra estadística que aparecía en este mismo estudio, en el que los autores de esta investigación hacen esta investigación a estudiantes mexicanos del norte del país y encuentran con que los síntomas psicosomáticos que más preocupaban a estos estudiantes eran los siguientes: dolores de cabeza, dolores menstruales y de espalda, así como sentirse cansado y la dificultad para dormir o el insomnio. Estos eran los padecimientos que más les preocupaban a estos estudiantes, ¿verdad? Y quizá eran los más recurrentes, ya que muchos de ellos se encuentran directamente enlazados con las emociones de la ansiedad y la depresión. La mayoría de las personas que padecen un dolor sin ninguna causa física enfocan toda su atención en el dolor que están sintiendo, y este dolor o esta atención en el dolor se convierte en el centro de toda su vida. Y esto se hace a tal grado que llega a ser algo incapacitante. Esto lo hemos vivido muchos de nosotros. Centrar nuestra atención en el dolor al grado de que nada nos importa más que lo que estamos sintiendo. Esto hace que las personas agreguen mucho sufrimiento al dolor psicosomático, un sufrimiento que quizá el dolor psicosomático por sí mismo no debiera de tener y que es producido por los pensamientos. La persona cree de manera ferviente o intensa que si el dolor es eliminado de su vida, entonces todo volverá a la normalidad. Por tanto, culpan al dolor de cómo se sienten. Además, experimentan mucha frustración porque el dolor corporal no deja de aparecer, así como un terrible miedo de que el dolor corporal pues nos conduzca a lo que es a la muerte, ¿verdad? Los que hemos padecido de insomnio, por ejemplo, nos peleamos cada noche y culpamos al insomnio de lo mal que nos sentimos, pensando que es el insomnio el que produce las malas emociones, cuando ya después de un tiempo y en un tratamiento nos damos cuenta de que es todo lo contrario. Las personas con insomnio buscan desesperadamente una tras otra pastilla o un remedio que los ayude a dormir, y se obsesionan pensando que el problema verdadero es que no duermen. Pero quizás si tomáramos conciencia de esta falta de sueño, nos daríamos cuenta de que el no dormir solo es resultado de una situación interior que necesita ser revisada, principalmente la ansiedad y la depresión, lo que ahorita estábamos mencionando. Y el síntoma psicosomático, en este caso el insomnio, puede ser exageradamente doloroso si se relaciona con otras emociones como son la preocupación, el miedo. Entonces el síntoma crece, y así con los demás dolores psicosomáticos, donde la persona cree que todo su malestar se encuentra en el dolor físico, ignorando así todo el dolor del alma que por años, quizá desde siempre, lleva padeciendo. Nosotros podemos ser personas que estamos deprimidas desde muchísimos años sin darnos cuenta de nuestra depresión. Pero si rastreamos nuestros pensamientos, nos vamos a dar cuenta de que muchos pensamientos no solamente son depresivos, sino catastróficos, que siempre estamos pensando en el lado negativo. En una ocasión, por ejemplo, en una reunión de neuróticos anónimos donde estuve presente,
conocí a una mujer quien había asistido un par de veces a las juntas, la cual mencionaba todo lo desesperada que estaba a causa de un terrible dolor en el pecho que se aliaba con una especie de ruido o zumbido en la cabeza que no la dejaban en paz. El dolor, yo recuerdo que el dolor que ella mostraba era tan fuerte que ella misma decía que sentía que le iba a dar un infarto y que al mismo tiempo que sentía que le iba a dar un infarto escuchaba ese zumbido terrible. Ya los doctores le habían realizado un sinfín de estudios y todo, al parecer todo estaba bien. Ella había probado de todo y nada le había funcionado. Estaba segura de que su problema no era emocional ni psicológico, así nos lo refería una y otra vez, sino que el problema era el dolor y ese ruido interminable en su cabeza. Y esa lucha que ella tenía por acabar con el dolor había hecho que dejara de trabajar y también que dejara de realizar todas las actividades de su vida cotidiana. Entonces yo la escuchaba sentado desde mi asiento y recuerdo haberme preguntado de una manera meditativa, ¿por qué no cambiaba su manera de ver el dolor? Es decir, ¿por qué tenía ella esa necesidad, y parecía que tenía esa gran necesidad, de ver su dolor como algo tan insoportable, como lo más insoportable del mundo, algo tan terrible? Y recuerdo que me imaginé, quizá porque no tenía mucho que hacer más que escucharla, me imaginé a mí mismo teniendo su dolor, viviendo yo su dolor. Y me pregunté, Joel, ¿qué harías tú con ese dolor? Si tú estuvieras sintiendo ese dolor, ¿qué se podría hacer con él? Entonces recuerdo que pensé que realmente no era algo con lo que no se pudiera vivir. Es decir, que se podía vivir con eso y tal vez hasta se podía vivir bien, aun a pesar de estar sintiendo ese dolor. Pero claro, pues todos este, eh, nos damos cuenta cuando lo estamos viviendo, sabemos cuánto se sufre y cuánto se duele, ¿va? Y si lo vemos desde fuera, pues a lo mejor no podemos imaginarnos el dolor tan fuerte de la persona. Pero me acuerdo que yo pensé que todo ese sufrimiento de que ella padecía era innecesario. Y pensé, aunque yo mismo muchas veces he vivido esa misma cantidad de sufrimiento. Así que mientras la escuchaba me apresuré a recordar mis propios padecimientos del pasado y recordé también el mismo malestar que yo había sentido igual que esta compañera. Y llegué a la conclusión de que un cambio en la manera de ver el síntoma como me había sucedido a mí, podía ser posible que uno volviera a la normalidad o que ella volviera a la normalidad de su vida. Un cambio en la interpretación de su dolor. Después, con el tiempo, cuando uno comienza a hacer cambios espirituales, es decir, cuando uno comienza a introducir en su vida cambios muy positivos, estos dolores tienden a minorarse hasta que un día desaparecen y no sabemos ni cuándo comienzan a desaparecer. Y quizá haya sido en mí esa confianza que me generaba el orgullo de estar ya durante un tiempo en esas juntas, o esa sensación de que quería ser importante, o el hecho de verla como veía a esta compañera, lo que me hizo acercarme a ella al final de la junta para decirle algunas cosas que yo pensaba. Aunque sabía que ella no me había pedido mi opinión, aún así pensé que yo tenía algo bueno para compartirle. Así que le dije con mucha empatía y con una voz serena que quizá el deseo de que se le quitara ese dolor la hacía sufrir aún más. Así se lo dije. El deseo de que se le quitara ese dolor la hacía sufrir aún más. Que porque que eso le ocurría muy seguido, pues en tanto persiste el deseo de no sentir, también persiste el síntoma, y que cuando queremos no sentir o no sentir el dolor, entonces es cuando experimentamos la frustración, la ira congelada o la depresión. Queremos que el dolor desaparezca como de lugar. Ese es nuestro objetivo, que el dolor o el síntoma desaparezca, y eso nos genera un sufrimiento agregado. Quizá le dije es posible salir de ese sufrimiento, aunque el dolor físico tarde más en desaparecer. Yo ahí me estaba refiriendo al dolor o sufrimiento físico que ella estaba padeciendo.
y le daba a entender que podía dejar de sufrir, aunque el dolor físico tardara un tiempo en desaparecer. Por ejemplo, le puede ayudar el entender que la depresión puede separarse del dolor físico si usted trabaja para ello. Además, puede llegar a lograr estar tranquila a la hora que el síntoma físico aparece. Eso ayuda mucho y es una habilidad que puede desarrollarse. Los síntomas físicos tienen integrados muchísimas emociones que nosotros debemos empezar a descubrir y debemos empezar a separar las emociones del dolor físico para que podamos tomar el síntoma físico con una más tranquilidad o una mejor calma y hacer así no alimentar el síntoma físico. Creo entonces que me miró como si yo no fuera de este planeta, como si lo que le estuviera hablando fuera una locura. Y por supuesto, pues no me creyó, como yo mismo no creí durante tanto tiempo. Y cuando me enteré de que no había vuelto más, me sentí como culpable y me dije, debiste haber dicho como siempre, siga viniendo, aquí se va a sentir bien. Esta es la experiencia de una compañera con síntomas psicosomáticos. Y vamos a continuar. Dice el primer paso de Alcohólicos Anónimos o nos da a entender que antes de la aparición de los síntomas físicos, el síntoma que el día de hoy esté usted padeciendo, antes de que aparezca el síntoma físico ya nosotros padecíamos una enfermedad espiritual. Así se denomina nuestra condición, una enfermedad espiritual, ya que cuando hacemos cambios espirituales, pues empezamos a recuperarnos de nuestra enfermedad y esos dolores empiezan a desaparecer. Dice el primer paso que años antes de que nos diéramos cuenta o de que empezaran las graves dificultades del día de hoy, esas grandes depresiones del presente, ya habíamos perdido la capacidad de poder controlar nuestras vidas. La capacidad de controlarnos, dice. Y si hacemos un viaje al pasado, antes de la aparición de los síntomas, y decidimos buscar todas las ocasiones en las que perdimos el control de nosotros mismos, quizás las encontremos. Estas mismas ocasiones en las que perdimos el control de nosotros mismos, generaron daños en mí. No solamente en mí, sino en los que me rodean y en todo mi entorno. Y estas mismas ocasiones en las que no pude controlarme, quizá comenzaron a propiciar la aparición de los dolores físicos. Yo recuerdo ahora el caso de una mujer que padecía de migrañas, unas migrañas muy severas que la llegaban a incapacitar del dolor. Ella mencionaba que sus migrañas habían comenzado en su anterior casa y que nunca pudo adaptarse a esa casa porque estaba situada en una calle donde se hacían muchas fiestas y donde había muchos pleitos a causa del alcoholismo y la drogadicción de la gente. Ella contaba que cada vez que llegaban los fines de semana, sentía que perdía el control de sí misma, pues la aterraba que llegaran las noches. La ponían muy mal esos gritos y todos esos pleitos. Era horrible vivir ahí, mencionaba. Ella estaba acostumbrada a la tranquilidad de la casa de sus padres, y al casarse con él y él llevarla a vivir ahí, fue algo que simplemente no pudo soportar. Y sus peleas con él eran tan habituales porque ella deseaba vivir en otra parte, pero a él le gustaba mucho esa casa y no quería cambiarse. Poco después aparecieron los síntomas de la migraña, y cuando apareció el síntoma, cuando se enfermó gravemente y hubo que hospitalizarla, entonces su marido decidió buscar una casa más tranquila. Lo malo fue que el síntoma se quedó aún a pesar de que ya donde vivía todo era más tranquilo. La casa se fue, pero el síntoma se quedó. Seguramente, si nosotros ahondáramos en el historial de esta mujer con migrañas incapacitantes, podríamos descubrir las emociones que la dominaban, ante las cuales había perdido la capacidad de controlarse o al menos de dejarlas ir. Y esto, por supuesto, es una enfermedad espiritual. Antes de que esta mujer se cambiara a la casa que según ella la enfermó, ya estaba padeciendo una enfermedad espiritual. Y quizá ella misma no se daba cuenta. Una de las cosas que hace la enfermedad espiritual es que las personas no se pueden adaptar a su entorno.
se vuelven o nos volvemos personas inestables, personas inadaptadas. Por eso nos enfermamos y pensamos que son los lugares en los que hemos estado los que nos han enfermado o que son las personas con su conducta las que nos están enfermando. Pero es nuestra enfermedad espiritual o enfermedad del alma, como dice el libro de las leyes de la enfermedad. Y esta energía de las emociones, este no querer pasar por lo mismo, esta falta de adaptación, generaron tanta presión, tanto conflicto, que al final en todos nosotros como consecuencia nos aparece el síntoma. Muchos hemos vivido traumas que no queremos volver a vivir, traumas que nos han dejado inadaptados y estos traumas han hecho tanta presión en nuestra vida que ya no queremos volver a revivir lo mismo, por lo tanto nos aparecen los síntomas físicos. Y sería muy posible incluso rastrear mucha información de esta mujer desde antes de casarse e irse a vivir a esa casa. Y sería muy interesante rastrear toda esa información para poder descubrir por qué esta mujer llega a una casa y esa causa, según ella, es la causante del síntoma. Y por qué el cambio de casa no alivia el síntoma incapacitante que está teniendo. Entonces uno podría rastrear a través del inventario, a través del análisis o autoanálisis, podría uno tener conciencia de que años atrás quizá esta mujer ya había perdido la capacidad de controlar muchas de sus emociones dentro de sí misma. ¿Y a qué deseo llegar con todo esto? Quizás solo me gustaría sugerir que en muchas personas existe una propensión a sufrir síntomas psicosomáticos mucho más alta que en otras. Por ejemplo, el caso de las dos mujeres que les presenté anteriormente. Quizá estas personas o esta clase de enfermos psicosomáticos tengan una propensión a los síntomas mucho más alta que la que tendrían todos los demás. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en personas que manejan muy bien con sus emociones y pueden lidiar con situaciones difíciles y otras que simplemente no pueden hacerlo, ¿va? El autodiagnóstico de Neuróticos Anónimos, ese pequeño y admirable cuestionario de preguntas en el que podemos detectar nuestros problemas emocionales, tiene como primera pregunta la siguiente. Y es una pregunta muy impresionante. Dice, ¿es usted hipersensible? Si nos dedicamos a tratar de contestar esta pregunta de este maravilloso autodiagnóstico, entonces podríamos entender una gran parte de quizá muchos de nuestros conflictos del pasado y de gran parte de nuestro dolor, ya sea dolor del alma o dolor del cuerpo. Las preguntas son estas, que se desprenden a partir de responder la primera pregunta de si soy o no soy una persona hipersensible. Dice, ¿soy yo una persona altamente sensible? ¿He reaccionado toda mi vida de manera excesiva, exagerada ante pequeños acontecimientos? ¿Cómo soy? ¿Vivo la mayor parte del tiempo en el pasado, pensando que no fui querido, que no fui valorado? ¿Cómo me siento el día de hoy? ¿Estallo fácilmente? ¿Me dejo llevar siempre por los impulsos? ¿Por qué me duele tanto la crítica que los demás hacen de mí? Por supuesto, estas preguntas no vienen en el autodiagnóstico. La única pregunta que viene en el autodiagnóstico es la primera de ¿es usted hipersensible? Todas las demás preguntas son preguntas que yo me hago continuamente, ¿verdad? Cuando estallo fácilmente me pregunto ¿por qué estallé tan fácilmente? ¿Va? Y recuerdo que tengo una condición en la que soy una persona mucho más sensible que los demás y que por lo tanto yo me dejo llevar por los impulsos de manera inmediata, ¿verdad? Porque precisamente tengo un conflicto que no ha sido resuelto, ¿va? Y que cuando yo empiezo a entender mi conflicto ya no hay necesidad de estallar tan fácilmente ni de dejarme llevar por los impulsos. Muchas personas viven los síntomas psicosomáticos como el verdadero problema sin percatarse de que todo esto, esta hipersensibilidad de la que hablamos, está escondida dentro de ellos y yo me recuerdo a mí mismo antes de los síntomas y veo la gran cantidad de situaciones en las que me sentí afectado y por las cuales sufrí de manera excesiva.
Pero cuando los síntomas aparecieron, no tuve la menor idea de que hubiera una relación entre los síntomas y mi manera de ser y actuar. Recuerdo haber sentido muchísima ansiedad todo el tiempo, mucho temor, mucha falta de autoestima, mucho odio de mí mismo, también mucha inseguridad. Y todo eso que yo sentía por dentro hacía que mi interpretación de las cosas, de todas las cosas a mi alrededor, estuviera altamente distorsionada. De hecho, tanto el cuarto paso de Alcohólicos Anónimos como el libro naranja de Neuróticos Anónimos nos llevan a entender que los síntomas psicosomáticos no aparecen sin ninguna razón o que aparezcan de improviso, y que si nosotros nos damos a la tarea de examinar nuestro pasado en busca de posibles razones a estos dolores, encontraremos muchísima autocompasión, muchos resentimientos, mucha ira, mucha culpa y muchas otras situaciones negativas. Dice en el libro de las leyes que todas las personas hemos trabajado y trabajado muy duro para enfermarnos, es decir, para llegar al estado en el que estamos. Si el día de hoy me encuentro en un estado deprimido o en un muy mal estado, debo de recordar todo mi historial de conducta y debo darme cuenta de que he trabajado muy duro para llegar hasta donde estoy el día de hoy. Claro, este trabajar no es un acto consciente, no es algo que yo el día de hoy haga a propósito, sino que desde el momento en que nosotros nos vemos dominados por estas emociones negativas, estamos sin querer atrayendo los síntomas psicosomáticos y trabajando muchísimo para enfermarnos. Estamos tomando parte muy activa para que estos síntomas aparezcan. Por eso la importancia de conocerse a sí mismo, es decir, cómo he sido yo antes de la aparición de estos dolores corporales o de estas graves dificultades en las que ahora me encuentro. De hecho, esta misma condición de hipersensibilidad que mencionábamos anteriormente, en las que muchas personas sienten las emociones en exceso y les es muy difícil de controlar, hace que la vivencia que sienten estas personas en relación a sus síntomas sea doblemente excesiva o exagerada. Es decir, que la persona hipersensible vive sus dolores, sus síntomas físicos de una manera más excesiva que lo haría una persona que no está padeciendo de hipersensibilidad. La reacción que se siente ante la aparición de los síntomas es muy excesiva, lo que convierte el síntoma en un trauma. Las personas se traumatizan cuando están experimentando estos síntomas tan terribles, lo que los lleva, por supuesto, nos ha llevado a muchos a sentir que debido a estos dolores ya nos es imposible poder vivir nuestra vida. Yo recuerdo que muchas veces seguía sufriendo aunque físicamente ya no me dolía nada. Esto es algo muy impresionante. ¿Por qué seguía sufriendo a pesar de que el día de hoy no había tenido ningún ataque de ansiedad? Muchas personas podemos dejar de sentir cierto dolor por determinado tiempo, y eso no nos convierte en personas alegres, sino que decidimos permanecer en un estado negativo, porque pensamos que nuestro síntoma va a volver a aparecer. Es decir, no solamente me aterra que aparezca el síntoma, sino que cuando el síntoma no aparece también vivo asustado, porque se siente que si en este momento no me duele, no significa que más tarde no me dolerá, y esa es una depresión terrible. Saber que el día de hoy me puede doler el cuerpo de alguna manera, que el día de hoy puedo ponerme muy mal de alguna manera. Ni siquiera sé si me voy a poner, pero yo ya tengo la depresión de saber que sí me voy a poner, es decir, ya estoy condicionado pensando que sí me va a doler o que sí me voy a poner mal. Y la frustración, la ansiedad, la preocupación hacen del síntoma psicosomático un dolor insoportable, un dolor imposible, inaguantable o intolerable. Sobre todo la preocupación y la ansiedad. Todavía no me da el síntoma y yo ya estoy aterrado. Y esta sensación de terror ante el síntoma, a causa precisamente de la hipersensibilidad que hablábamos, es decir, de que veo las cosas siempre de manera excesiva, me lleva tanto a la conmiseración o a la depresión, que es el papel de víctima, y también a lo que es la rebeldía, al deseo de no sentir nada.
Este rechazo del síntoma como algo que no deseo tener, que no deseo experimentar, hace que el síntoma se apodere por completo de mí o de nosotros, y es una contribución muy grande para que también aparezca continuamente o para que se quede mucho tiempo de manera crónica. Cuando yo empiezo a conocerme a través de la ayuda del programa o del análisis o de cualquier otra terapia, cuando comienzo a conocerme de manera muy honesta y me empiezo a encarar, es que veo las cosas como antes no las veía. Empiezo a tener conciencia de lo que en verdad me puede estar pasando, ya que el síntoma, como dice el DCM, es solo el resultado de un conflicto psicológico. El autor Jorge C. Ulnig, en su ensayo El médico, el psicoanalista y lo psicosomático, en la página 195, nos menciona que la mayoría de los pacientes que concurren al consultorio del médico no tiene conciencia de su sufrimiento psicológico y presentan sus quejas exclusivamente referidas a su cuerpo. Dice que los que aceptan que los nervios o alguna situación psicosocial afectan a su enfermedad, a veces no quieren hablar de esos problemas, o temen descompensarse o quedar rotulados como enfermos psiquiátricos. Y esto dice que suele plantear muchas dificultades en el mecanismo de derivación, cuando ésta es necesaria. El paciente no colabora porque no tiene conciencia de que padece una enfermedad o de que su sufrimiento es psicológico, y no acepta su diagnóstico o que se le derive al psicoterapeuta ni siquiera para una interconsulta. Ese es el desconocimiento de sí mismo y el rechazo precisamente que las personas tienen a esta enfermedad como una especie de prejuicio. Cuando esta derivación se produce, es habitual que el paciente se pierda en el camino y comience la típica deambulación de médico en médico. Es decir, cuando el doctor ya no encuentra nada que hacer con el paciente y lo deriva o lo canaliza con el terapeuta, entonces el paciente empieza a buscar nuevos doctores y de ahí dice a deambular de médico en médico, de lugar en lugar. Esta cita de Jorge Ulnig nos ayuda a entender en gran parte por qué una persona que padece de estas enfermedades psicosomáticas vaya yendo de médico en médico. Yo lo hice y muchas personas como yo también lo han hecho. Cuando vemos que un doctor no puede ayudarnos o que nos da un diagnóstico que no nos satisface, pues recurrimos a otro. El primer paso nos lo menciona cuando dice que a casi nadie le gusta admitir la derrota definitiva. Nosotros con esta enfermedad tratamos de buscar algo que nos alivie desde afuera hacia adentro sin que tengamos que cambiar nuestra forma de ser en lo más mínimo. Quizá ni siquiera tengamos conciencia de que necesitamos cambiar para poder mejorar. Yo no tenía esa conciencia. Pensaba que el problema era el dolor, pero nunca pensé que el problema venía en mi forma de ser o de actuar, o quizá de pensar. Pero pensamos que el próximo doctor, la próxima pastilla, tal remedio que se nos ha recomendado va a ser nuestra solución. Y si se nos presenta la falla médica precisamente porque la causa no es corporal. Es decir, el medicamento puede ayudar a aliviar el dolor por un momento, pero el dolor vuelve a aparecer porque el conflicto está latente. Y podemos ver que la mayoría de los pacientes que padecen alguna enfermedad psicosomática desean recibir un tratamiento donde su papel sea solamente pasivo, es decir, donde solo tengan que tomar el medicamento. Existen dos factores que son muy comunes en la mayoría de los enfermos psicosomáticos. Uno, la falta de una explicación médica a su padecimiento, y dos, la negación de estos pacientes a aceptar que su origen sea psicológico. He aquí uno de los problemas por los cuales las personas raramente acuden a terapia para trabajar estos padecimientos, ¿verdad? O duran mucho en recurrir a la terapia cuando estos padecimientos inician. Los 12 pasos vistos desde la perspectiva de la neurosis por parte de Neuróticos Anónimos no ofrece un diagnóstico a la persona acerca de su padecimiento, aunque por lo general la mayoría de los que aplican el programa de 12 pasos a su vida logran encontrar en los pasos una explicación para su enfermedad.
¿Por qué no se ofrece un diagnóstico a las personas que llegan por primera vez? En primera, porque se le denomina como una enfermedad o neurosis y a la variedad de síntomas que las personas presentan. Y este término enfermedad es muy distinto al término de trastorno que es utilizado por los profesionales. Por ejemplo, un trastorno tiene que ser diagnosticado, pero en el caso de Neuróticos Anónimos, como solamente existe un mismo tratamiento para todos, no, en primera no hay quien diagnostique la enfermedad del recién llegado y en segunda, no es necesario que se diagnostique la enfermedad de la persona que va llegando, ya que se denomina como neurosis a toda la variedad de trastornos que aparecen en el DSM o a los trastornos que se estudian dentro de psicología o psiquiatría. Todas las personas que asisten a los grupos son pacientes y son personas en recuperación y hay un mismo tratamiento, un único tratamiento, a- así que no se vuelve necesario un diagnóstico, ya que el tratamiento es el mismo para todos. Sería necesario dejar un diagnóstico cuando el tratamiento va a ser distinto para una persona y para otra. Pero por supuesto, los 12 pasos obedecen a muchísimas interpretaciones y una persona que está padeciendo una condición muy distinta a la de otra puede interpretar los pasos de una manera muy distinta a la otra persona que tiene otra condición. Así que una mejor opción de vida cuando se padece esta condición es dejar de enfocarse en la aparición de los síntomas y poder entender esta enfermedad como algo espiritual, dándonos cuenta de cuáles he creído que deben ser mis deseos. Es decir, con el programa yo me puedo dar cuenta de los deseos que siempre me han llevado a la frustración, deseos que son solo condiciones de pompa y poderío. Dice, las cosas que yo quise y que no se lograron, la posibilidad, dice, de que yo pueda gestionar mis emociones a través del programa, dando como resultado que este cambio de personalidad en mí haga que yo me convierta en una persona adaptable, estable y satisfecha. Una persona que se pueda adaptar a las situaciones en las que vive, que logre que sea una persona estable, que no estalle, que el síntoma físico que el día de hoy esté padeciendo no lo convierta en una persona inestable y mucho menos insatisfecha. Este conocerme a mí mismo a través del análisis, a través de lo que el síntoma físico me sugiere que estoy padeciendo, me dará la oportunidad de corregir en mí esas emociones de las cuales esos síntomas se siguen alimentando. Como dice nuestro hombre de las tinieblas a la luz, quizá un día encuentre que mi vida es otra a pesar de ser la misma, cuando nada haya cambiado y no obstante, todo haya cambiado. Así que esto es un poco de lo que puedo hablar yo acerca de los padecimientos psicosomáticos. Si yo logro encontrar la frustración que hay detrás de estos padecimientos, si logro encontrar la insatisfacción, si logro encontrar todos los conflictos no resueltos, todas las emociones que me han generado la frustración, entonces podré aliviar el dolor que estoy experimentando el día de hoy. Pero debo de tratar de ver el dolor desde una perspectiva distinta, no como algo terrible, sino como algo que me puede ayudar a ser una mejor persona, algo que me puede ayudar a cambiar y algo que me puede ayudar a corregir todos los pensamientos neuróticos o pesimistas que yo he tenido a lo largo de mi vida. Todos esos deseos egoístas que siempre he pensado que necesito cumplir. Pues yo les agradezco muchísimo el que me hayan escuchado. Quizá en un próximo audio, en el próximo audio podamos hablar de las herramientas que se utilizan en el programa de los 12 pasos para poder trabajar estos síntomas psicosomáticos. Pues les agradezco, que tengan un excelente día y gracias a todos.